Ideas y pasamos, cuando quiero acordarme, terminamos a la 1, queda hora y media. No sé cómo están cansados? ¿Cómo fueron? ¿Es llevadero cómo lo vamos llevando o se hace tedioso? Retroaliméntenme en todo caso, o háganme más preguntas si lo ven necesario. Yo quería redondear esta idea de relación inversa de precios activos y costo del capital, mientras miraba acá en otra pantalla todas las noticias de hoy del ámbito financiero, y la que se destaca es justamente la liquidación de divisas, que dicho sea de paso, por lo menos en Bitso, que es una plataforma para operar donde es interesante comprar y vender stablecoins que valen como si fuera el Blue. No sé si lo conocen, a la empresa Bitso, que es un exchange que se operan Bitcoin, Ether, muchas criptomonedas, pero también venden, o sea, se puede intercambiar ahí lo que son DAI, que es una cripto estable, o lo llaman stablecoins, USD, que es también otra stablecoins, y en este momento valen 2,69 y 2,68,90. O sea, están teniendo una baja importante y tiene que ver con la liquidación de divisas, lo cual es buenísimo para Argentina. Retroalimenta un poco positivamente lo que uno está planteando de las posibilidades de cambios estructurales, porque una suba del dólar a 200 implicó una liquidación mayor de divisas. Lástima de la suba de tasa de interés para el agro, pero en ese sentido se vendieron más de 3 millones de toneladas de soja, lo cual es por lo menos una recomposición de divisas que había dicho en las reservas del Banco Central, y de alguna manera eso ha hecho que baje un poco lo que es el dólar blue, que ayer estaba en 2,73, 2,75 y ahora estaría en 2,69. Estos mercados tienen el tema bueno que operan 24 horas los 7 días de la semana. Cualquiera puede acceder con de 100 pesos para arriba, y anótenlo si no lo conocen, a Bitso, que en vez de comprarme dólar blue en algún lugar o incluso el dólar MEP, me manejo con pesos, y si sube el dólar blue, sube el dólar blue o todo, acá llegó a valer 3,40, 3,50 también el USD, el DAI respecto al peso, lo cual cuando, por ejemplo, se anunció la salida de Batakis y la entrada de Masi comenzó a bajar, uno podía vender a 3,20, 3,30, no ya a 3,40, y aprovechar lo que fuera baja. Después hubo subas y bajas y uno podría todo el día comprar y vender una suma de dólares, especulando en la compra y venta, que puede dar una ganancia de un par de puntos por día si uno le dedica tiempo, o incluso un poco más. Volviendo a esto, sí hay una relación inversa entre el precio de los activos y el costo del capital. El costo del capital parece subir, el precio de los activos debería bajar. El tema es la compensación en términos de dólares. Un Merval, como decía cuando estábamos cortando también, de 144.000 pesos, significa una relación respecto a un dólar de 2,60 de cerca de $500, lo cual lo ubica ya en una posición no ultra barata de menos de $400, pero una posición todavía de compra. En términos de Merval barato, $500 muy barato para el Merval. Es un precio, por supuesto, más caro que 400. Por debajo de 400 es un piso en el valor del Merval. Por supuesto que puede llegar a leer menos. En marzo del año 2020 bajó a valores menores, a más cercanos a los $300, pero bueno, era justo el inicio de la pandemia. Pero cuando está ahí, está en una posición de compra. Y ahí estamos hablando de la valoración de todas las empresas argentinas en ese índice, que es el índice Merval, que reúne, por supuesto, el 80% de la liquidez. El mercado de valores hoy sería el BIMA, pero llevándolo a la práctica, entendemos que así como una propiedad puede estar cara a $80.000 y genera el 3% de rentabilidad, tampoco va a bajar a $10.000. Solamente las propiedades valían tan poco en plena crisis, en el momento exacto de la crisis, plena hiperinflación del año 89, salida del gobierno de la Rúa, Rodríguez A, Duhalde, enero del año 2002. Ahí estuvo el peor precio, o un par de meses después, de las propiedades en Argentina. Ahí las tasas de interés altísimas y el precio de los activos muy bajos. Vamos a seguir hablando. Proyecciones del mercado.
Y acá estaba hablando del Merval en pesos contra el Merval en dólares. Y hay una contraposición. Y cuando hablaba, las acciones pueden ser buen refugio, los activos argentinos en pesos, cuando sube el dólar, tienden a aumentar en pesos y bajar en dólares. Y hay también algo muy marcado, y es el hecho de... Ah, disculpen que no lo estaba grabando. Ah, no, estaba grabando, bien, disculpen. Algo muy marcado. Los títulos de deuda, títulos de valores de deuda, sea público o privado, pueden ser defaulteados. Se pueden aplicar restricciones a lo que es el cobro de esa deuda. Acá estamos hablando de empresas privadas. En todo caso, en algún caso podrán decidir deslistarse en nuestro mercado, como lo hizo PGR. No sé si alguno conocerá esa empresa. Se llama Phoenix, tendré que buscar el resto de los nombres, que era antes de energía, diríamos vaca muerta. Decidieron hace un par de semanas, lo comunicaron al mercado, una reunión de la Asamblea de Accionistas, que dejan de cotizar en el mercado argentino. Daban hasta hace una semana para hacer un canje o vender las acciones. Hoy me quedaron 500 acciones de esa empresa, son 12.000 pesos, no las puedo vender ni nada. No sé qué pasará después del 15 de septiembre, que dejan de estar listadas. ¿Dejás de ser accionista de la empresa? No, pero la empresa dejó de estar listada en el mercado argentino. Puede pasar eso. Y uno no está distraído, estaba de viaje, no prestó atención a los informes de la empresa, de las emisoras, y entre una cartera de 50 empresas no se dio cuenta que tenía un poquitito de acciones de esa empresa, porque era vaca muerta, por esto, por lo otro, por lo que sea. O cuando mandó una orden de venta, no le compraron una parte de las acciones. Bueno, veremos cuál es el destino de sus accionistas. No dejan de ser accionistas de la empresa, aunque sea una cantidad minúscula, pero es una empresa que es inglesa. O sea, van a estar cotizando en la Bolsa de Londres. No van a estar más cotizando en el mercado argentino. Me puede pasar eso, puede suceder. En su momento había accionistas de Asindar que no tomaron el canje de acciones de Asindar, que cotizaba en Bolsa Argentina, era el Merval y todo. Se salieron del Merval y se fueron hacia otro mercado. Tenaris era otra acción que funcionaba de esa manera. Entonces, ¿puedo tener ese problema? Sí, que se me vayan del mercado, pero no me va a defoltear una empresa. Salvo que también, bueno, puede ir a la quiebra, pero si elijo correctamente por fundamentos, lo más probable es que una empresa me compense incluso más que la suba del dólar en una posición a mediano y largo plazo. Fíjense Banco Macro, para darle una referencia, y ya que un par están vinculados, y lo tengo en la cabeza al Banco Macro. El Banco Macro valía un peso hace 15 años atrás. Quizás me equivoqué. Eran 20 y era plena convertibilidad. Plena caía la convertibilidad. Creo que ahí hasta bajó por debajo del peso. Hoy el Banco Macro, para no decir un precio equivocado, lo busco directamente, acciones líderes. El Banco Macro al día de ayer estaba en 472 pesos. O sea que no es que me compensó el dólar. Hizo buenos negocios, en su momento reestructuró su deuda de corto plazo, emitiendo acciones, emitió acciones en el mercado de Nueva York, se compró acá otros bancos, se convirtió de un banco de 10 sucursales en el año 2000 a un banco que es casi el banco del noroeste argentino, casi el banco oficial en algunas provincias. Salta, por ejemplo. Me encuentro que es una empresa que pasó de un valor que era un peso a una empresa de 472 pesos. Si hubiese guardado dólares en el 1 a 1, tenía un peso y hoy tengo 269 pesos. O sea que gané muchísimo más comprándome una acción con una mirada hacia el mediano y largo plazo, una acción de una empresa que tomaba buenas decisiones, que comprándome dólares y teniéndolos guardados. Yo tengo que entender que hay siempre en una economía como la Argentina, esa disyuntiva de divisas contra proyección en pesos de los activos. Por eso hago la referencia al Merval en pesos contra el Merval en dólares. Si lo miro en pesos no es significativo el valor de, o mejor dicho, puedo decir cuánto que aumentó en pesos. Está en 140.000, qué número grande, estaba en 80, 70.
A mí me interesa la relación en lo que es Merval en pesos convertido a tipo de cambio MEP, y eso a cuánto me lo lleva en dólares. El Merval de esa manera tiene muchísimo para recuperar para llegar a un valor de 800 o 1000 dólares. Tendría que ser casi el doble. Por supuesto que tendrían que darse lo que vengo hablando de las 9 de la mañana, que son reformas estructurales. Con una economía que otra vez, a partir de los cambios necesarios, entre un proceso de crecimiento, el Merval tiene que duplicarse. Y si el dólar subiera, tendría que duplicarse en dólares, lo cual implicaría que la suba sería en pesos mucho mayor. Si el dólar subiera un 80%, el Merval tiene que subir, y se fuera a 260, para que valga 800, el Merval tiene que duplicar el valor que tiene ahora. Lo cual implicaría que el recorrido de suba sería muy, pero muy importante. En términos nominales, en dólares me lo llevaría a 800, 900 dólares. Pero eso, vuelvo a decir, solamente es consistente con un periodo de crecimiento de la economía argentina por las reformas. Ahora, si digo, ¿cuáles serían empresas interesantes para invertir? Fíjense, los propios bancos, que recién estaba nombrando a lo que es el Banco Macro, el negocio financiero quizás sea de los negocios que fueron más rentables hace 4 años atrás y que han sobrevivido manteniendo márgenes de rentabilidad durante incluso la pandemia. Y en la recuperación, más allá de que tengan un problema de posicionamiento de capital, que el sector privado no puede tomar dinero a estas tasas, decimos que son caras y todo, el único riesgo que tienen grave es que les defaultee el Estado. Pero el error de la CUNSA de defaultear deuda en pesos sería casi no pensable o reproducible dentro de la economía actual. Ese fue un error solamente que se cometió, no sé si saben quién es la CUNSA, fue el último ministro de Economía de Macri, que instaló la palabra reperfilamiento. Y ojo que no soy justamente kirchnerista, pero a pesar de que tenga hasta más afinidad quizás con esa orientación política, entiendo que haber defaulteado la deuda en pesos es algo memorable en los anales de la economía argentina. Porque aunque sea el más ortodoxo de todos, antes de generar las consecuencias negativas de un default, voy al Banco Central, le doy un pagaré por la plata que necesito, me llevo los pesos, lo esterilizo subiendo tasa y se terminó. No era tan difícil. Le pido al Banco Central, emite, rompí la ortodoxia, pero en ese momento ya se había roto la ortodoxia, me dan los pesos necesarios, pago la deuda y en definitiva después subo tasas para esterilizar, que es lo que habían hecho con Sturzenegger, las tasas de interés, y fíjense, yo puse 82%, es justamente la tasa de interés a la cual llevó Sturzenegger al frente del Banco Central, que fue la del 82% como tasa de política monetaria, para tratar de absorber pesos y frenar lo que era la demanda de dólares, y eso fue en el año, me puedo fallar la memoria, 2017-2018. Después vino toda la sucesión de distintos presidentes del Banco Central que hicieron otro tipo de políticas, pero siendo ortodoxos subieron tasa a más del 80%, y eso influyó bastante la economía sobre el año 2018. Los bancos, a pesar de eso, nunca dejaron de ganar plata. Y si yo les digo a nivel internacional, ¿cuáles son de las empresas más rentables? Justamente son las unidades de banca privada, de bancos de inversión en muchos casos, que tienen altas rentabilidades. Entonces, o las tarjetas de crédito, por eso nombré a American Express, con muy buenos fundamentos, en un mundo, otra vez, que se va digitalizando, en donde los medios de pagos electrónicos cobran importancia. No tenemos nosotros acá una billetera electrónica que cotice en bolsa. No tengo, hay un montón de empresas que se dedican a eso a nivel internacional. Si supiera de una que cotizara y que tenga buenas proyecciones de adelante, porque ya tiene muchos usuarios, etcétera, sería una empresa donde uno podría invertir. Ojo, aparecen y desaparecen. Una cosa es PayPal, con un recorrido de décadas en el mercado. Otra cosa son Modo en Argentina, que apareció y desapareció, o está desapareciendo. O algunas otras que también fueron lanzadas por bancos y fueron discontinuadas al poco de haber sido lanzadas. No todo es magia. Bueno, hay empresas, hasta incluso de redes sociales, como Snapchat, que semana pasada despidió al 20% de su personal. Meta ha perdido
no sé si es 30 o 20% del precio de su acción. Entonces uno dice, bancos es un negocio consolidado de 1000 años, o más instaurado de 300 años. En todo caso, veré en cuál posicionarme y cuál no. Lamentablemente, el Banco Santander retira sus acciones ya desde hace un mes del mercado argentino. Si no, las acciones del viejo Banco Río eran acciones muy interesantes para posicionarse porque es un banco líder internacional que está operando en el mercado local. El Bilbao Vizcaya es un muy buen banco, por supuesto, y que tiene una evolución quizás no tan destacada en lo que es su acción como sí lo podría ser el propio banco, el Banco Macro, que ha tenido un mejor desenvolvimiento. Si dijera bancos, el banco hipotecario ahora ha tenido una suba, pero es un banco cuasi público, es mixto, y la realidad es que no tiene una política comercial tan destacada. Si uno dijera bancos, y prefiero 1000 veces el Banco Macro o el Banco Vizcaya, me encantaba el Santander, que tengo acciones toda la vida. El tema es que ahora salen del mercado o salieron ya del mercado, aparece todavía, pero no cotizan. O sea que esa no estaría. Las del banco hipotecario, la realidad es que primero sí son panel general, no panel verbal, y al mismo tiempo tienen un negocio totalmente diferente al del resto. Si volvieran los negocios hipotecarios, seguramente mejoraría mucho su posición. Y después las otras que han tenido muy buen comportamiento y que pueden volver a tenerlo porque se ajustan las tarifas, han sido las de energía. Con ajustes de tarifas, lo único que les puede golpear es el aumento de costos y no lo pueden traducir a precio. Eso los debilitaría. No le agregué las otras tecnologías que sí estuve nombrando, digo, sectores en particular que uno analiza como buenos negocios para poder invertir. El de la energía ya ha tenido un recorrido importante, ese es el tema. Ya cuando se empezó a hablar de ajuste de tarifa y todo, tuvieron recorridos importantes. Además, estas empresas tienen características de tener ADRs en Nueva York y ajustar de acuerdo a los vaivenes de el mercado argentino por Nueva York, o sea que estas empresas, desde las transportadoras de gas a la propia Edenor, el Edenor con un cambio de management han tenido un buen comportamiento en el último tiempo. Repito, los bancos, y acá agregaría sectores para analizar lo que tenga que ver con tecnología, y tecnología para Argentina no es tanto, ahí es donde metí, vinculado a tecnología, la empresa de Volt, que es una D y una T, aunque la sigla realmente es sin la D, y después la de Biox, la de Bioceres, que son empresas, las dos de tecnología, en dos mercados diferentes en el sector real, pero que han tenido muy buen comportamiento para lo que es la bolsa local e incluso para la bolsa internacional. Ahora, uno lo que hace es esto, decir, bueno, ¿cómo veo el mercado? Y yo creo que el mercado tendría que recuperar más allá de la crisis argentina. Incluso con un deterioro del dólar, en pesos va a terminar subiendo. Y nadie me va a defoltear una empresa. Puede ser un buen resguardo porque al mismo tiempo tengo liquidez 48 horas o contado inmediato. Y los vaivenes, si le dedico el tiempo, pueden implicarme, como lo dije en un momento, una rentabilidad mensual mensurado, diversificando el 10 a 15%, trabajando, o sea, teniendo en cuenta todos los días el hecho de que tengo que ingresar al mercado y estar atento, y es un trabajo el hecho de administrar los fondos, ¿sí? Es todo relativo, por supuesto. Si tengo que administrar 100.000 pesos, no vale la pena. Si tengo que administrar 10 millones de pesos, una ganancia del 10% sobre tu capital es 1.000.000 de pesos. Vale la pena dedicarlo a poder administrar ese fondo. Todo es relativo. Ahora, volviendo al punto sé que estas empresas son panel general, una imperfección del mercado terrible. Las que estuve nombrando acá son panel Merval, lo cual implica que uno es un átomo dentro del conjunto. Responden más a la coyuntura argentina y al sector, y uno dice, estoy en esta compulsa de divisas contra proyección en pesos. Si la inflación fuera mayor a la depreciación esperada, la realidad es que voy a ganar en dólares una rentabilidad inusual a nivel mundial, y a mí me interesa el resultado en dólares. Yo sí lo estoy mirando de esa manera. En pesos, sí, puede ser que la inflación
sea la misma que tenga de incremento, o mi incremento no sea tanto en términos de inflación, en términos reales respecto al dólar, y no lo vea tanto como una mejora. Por lo menos significa para una cobertura frente a la inflación. Si hago proyecciones de largo plazo y veo hacia atrás, digo, tomo datos históricos, que las acciones me resguardaron de la inflación, ya estoy tomando una buena decisión en posicionarme. El problema está en cuando necesito liquidez en el corto plazo y estoy justo en un momento de ajuste. Definido el sector, digo, no me parece malo invertir pesos en acciones. Definí determinados sectores que me parecen interesantes donde poder posicionarme con vistas al futuro. No sé si me interesa un sector de construcción. No hay crédito hipotecario, las tasas van a subir, el poder adquisitivo de los argentinos va a disminuir, la riqueza posicionada en esta economía se fluye hacia otras economías por una cuestión simple de estructura tributaria, riesgo de algún tipo de idea loca de confiscación, utilización de las propiedades para un uso social, los que quieran sumar en distintas cuestiones que desincentiven la inversión más allá de la baja rentabilidad. Digo, me gusta mucho Loma Negra, cemento. No sé si va a venir una recuperación tan grande de la construcción. Me interesa, me encanta el CEO, el director, el fundador de Consultatio. No sé si escucharon hablar alguna vez de Consultatio. Digo, es un ejemplo de empresario exitoso, es un hombre ya grande, todo. Constantini hizo el Malva, Consultatio, inversiones muy importantes fuera de las fronteras de Argentina, más allá de el cerebro atrás del Nordelta. O sea, es una persona, por supuesto que muy interesante. El tema es si el negocio de él en Argentina va a tener esa prosperidad que pudo haber tenido en el pasado. Porque ojo que sus nuevas inversiones están en Uruguay. Es más, él es residente uruguayo. El otro día había un comunicado a la bolsa de Consultatio por el hecho de que había movido algunas acciones y como es principal accionista, tiene más del 4% de las acciones, ya tenés que informar en la bolsa como hecho relevante. Entonces estaba la información de que había, creo que vendido algunas acciones, ¿sí? Estaban los días, cuánto había vendido y todo. Y decía, ¿qué persona? Constantini, el nombre, su DNI, está todo disponible ahí, y decía residencia Uruguay, dirección ruta 10, kilómetro 295, quiere decir. Está cerca en la zona de Maldonado, cerca de San Carlos, José Ignacio. O sea, el tipo está residente fiscal uruguayo y su domicilio es en la zona de San Carlos. Uno ubicaría Punta del Este, pero realmente es ahí. Entonces, Constantini tiene su pie puesto ahí, digo, Globant. Si me fuera empresa de tecnología argentina, me estoy olvidando de quizás la principal empresa argentina en tecnología, más allá de Mercado Libre, que uno lo ve más como brasileña, colombiana, otra cosa más que argentina. También Galperín, Mercado Libre está ahí. Pero me voy a Globant. Desarrollan software para empresas. Principal, quizás unicornio en desarrollo de software argentino. ¿Sí? Una empresa de éxito. Planes de inversión para este año, por lo menos lo que pude recabar haciendo 2 minutos de research, un poquito de miradas a ver dónde invertían. En Argentina, que tienen oficinas, está en su página web, para decir tenemos oficinas en Rosario, en tal lugar, tienen los programadores y todos, inversiones proyectadas 600 millones de pesos. Uno diría, bueno, planean invertir en Argentina, esto y lo otro, 600 millones de pesos. ¿Cuánto es en dólares? A dólar de 300 para redondear serían 2 millones, ahora que bajó un poco, pongámosles que son 2.200.000, 300.000 dólares. Entonces planean invertir en Argentina, siendo en este momento generosos, 2.300.000 dólares. Me voy a Uruguay. Veo que tienen un carterito en un lugar, Globan, venid a programar desde acá al mundo. Lo vi hace un mes atrás, en algún lugar de Uruguay. Venía a programar, venía a trabajar desde acá para el mundo, Globant. Una casita cerca del puerto en Punta del Este. ¿Cuánta es la proyección de inversión para este año en Uruguay de Globant?
para contratar 350 programadores para desde ahí dar servicios al mundo. 60 millones de dólares. Entonces la empresa es argentina. La empresa se posiciona como un unicornio argentino y de acá al mundo brindar. Y me dicen, sí, seguimos dando servicios desde Argentina a clientes argentinos. Pero piensen un momento, si le brindo ese mismo servicio a un cliente de Brasil o de Nueva Zelanda, y lo doy desde Argentina, ¿qué pasa con mi facturación? Es una exportación de servicio y lo tengo que liquidar a dólar oficial. Está bien que ahora han armado algo como el dólar tecno y les dan unos pocos más de dólares a un tipo de cambio más alto. Pero yo facturo 10.000 dólares a un cliente. Obviamente las cifras de esa empresa van a ser muy superiores. Y la verdad es que si lo entro al dólar 200, al 140, me da lo mismo. Me están matando y me van a cobrar impuestos a las ganancias y todo lo que corresponda. Y mi programador trabaja a precio internacional. Un junior cobra 3.000 dólares o 2.000 dólares, un senior cobrará 7, 8.000 dólares tranquilamente. Me hace front-end y la parte de atrás de la base de datos. Esa persona cobra 5.000 dólares para arriba por mes. ¿Cuánto le tengo que pagar en pesos para compensar eso si me entró el dinero en blanco por exportación? ¿Qué hago? Me abro la sucursal, o sea, amplío mi sucursal Uruguay y de ahí vendo al resto del mundo. Me cobran el 10% o 12% que es sociedad se llama impuesto a la renta o a los ingresos, es lo mismo, y me cobran eso y es el impuesto que tengo que tributar. Se terminó mi problema tributario. Y los dólares que me ingresan los tengo en dólares constantes en una cuenta bancaria. Resultado, me encantaría invertir en esto. Es más, es una buena empresa para invertir, pero me olvido que es una empresa local. Hoy ya es una empresa transnacional que abrió su sucursal global en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, y de ahí trabaja para el mundo. ¿Mm? Por eso no la planteé, porque no la encuentro más que por el CDR. Si invierto en CDRs, que me ajustan por dólares, ahí sí, por dólar, por tipo de cambio, ahí sí puedo invertir en Globant. ¿Mm? Pero esto es una empresa buenísima argentina, que uno no la había nombrado por ese hecho de que no la tengo en los paneles general y Merval argentino, pero es también una empresa de tecnología buenísima. Esta sí, no, disculpen, esta también es CDR, esta es la única que tengo en panel general. ¿Mm? Después tengo empresas buenísimas con la propia Consultatio de Constantini. El problema es el sector. La propia Loma Negra, que ha tenido una suba muy importante por la posibilidad de compra del cemento y todo lo que, hasta incluso de que pueda venderlo. Pero la realidad es que depende de la construcción. Quizás si hay obra pública el año que viene se venda hasta el último cargamento de cemento disponible. Hay que ver si las proyecciones de los negocios inmobiliarios acompañan a una empresa como Consultatio, que está bastante complicada para subir de un precio que el año pasado valía 180, 200 pesos y hoy está en 280, 290. No ha tenido la suba que han tenido las otras empresas, sí quizás ajustando un poco por el dólar y por la propia inflación, pero medida en los dos está retrasada. El tema es que el negocio de ella está pesado, así como la de otras empresas que tengan algún tipo de vínculo con ese negocio que sería el de la construcción. ¿Sí? Volviendo al punto, una vez elegido el sector que me interesa, tecnología, los bancos, más allá de los ajustes que ya se dieron, el de la energía, ahora quiero saber, ya elegí, llamémoslo, estratégicamente ya sé dónde quiero invertir. Desde mi punto de vista, obviamente que es subjetivo y otro dirá otro sector. Por supuesto que cada uno tendrá su visión y listo. Eso es el análisis de cada uno. Ahora tengo que ver qué empresa es ese sector. Como dije antes, tengo entre los bancos al banco hipotecario o tengo al banco macro. Y los dos son bancos. Tengo el Banco de Galicia o Grupo Financiero Galicia realmente, o tengo al Bilbao Vizcaya. Ahí yo estoy hablando de 4 bancos y el Supervil también. Entonces digo, tengo 5 bancos, ¿en cuál de todos posiciono mi dinero? Me gusta el negocio del Supervil, me gusta el negocio de Galicia, me interesa más el negocio del Bilbao Vizcaya. O el macro,
que tiene un adicional que es muy importante. Y antes de que termine esta reunión, que saben que vamos a tardar 4 o 5 minutos y nos volvemos a reunir. ¿Quién estaba frente a Massa cuando asumió? Brito. Brito. Ahí está también por qué mucha gente, incluyéndome, apenas se supo que Massa entraba como ministro de Economía, si estaba por ahí, se compraban acciones de Macro. Y si vemos la evolución de las acciones de Macro en las últimas semanas, fue muy agresiva la suba. Estamos hablando también de una suba cercana al 20%. 3 semanas con una suba del 20%, realmente es una ganancia bastante importante. Con un dólar bajando, te ganaste el 25% en dólares. 25 años de rentabilidad en Uruguay contra un mes de Argentina. Cuando lo comparé de esa manera, es una ganancia extraordinaria. ¿Sí? Pero bueno, ahí estamos hablando de fundamentos del sector, pero al mismo tiempo, en la información de la empresa, digo, che, ¿quién puede tener algún tipo de, llamémoslo, ventaja, de posibilidades de acreditar los sueldos del sector público? Llevémoslo a ese punto. De ser un canal de financiamiento para empresas, de obtener más ayudas para después represtar lo que quieras, y un banco que esté vinculado con el oficialismo. Lamentablemente sabemos que es así. El lobby es parte de los negocios. Y si yo tengo a los dueños de Edenor y a los dueños de determinados bancos que avalamos en toda su historia política al nuevo ministro de Economía, me encuentro que Edenor, en el lado de energía, o el Banco Macro, en el lado de los bancos, y si tengo que analizarlos, primero analizaría ellos si tienen buenos fundamentos para invertir. Pero tengo muchas posibilidades de que esas empresas tengan ventajas en lo que sean financiamientos estatales, contratos que puedan obtener, respecto a otras. Pues en definitiva somos todos seres humanos y elegimos de acuerdo a nuestras conveniencias con quién nos desenvolvemos, quién no. En el Estado se llamarán a licitaciones, todo, pero vuelvo a repetir, el posicionamiento, como dijo el apellido Brito, de Brito en la esfera política es muy importante. Entonces, me encuentro que puede tener muchas mejores posibilidades de negocios ese banco, sin ser estatal, que hasta el propio banco hipotecario, que es algo que no se mueve comercialmente, ni siquiera como lo hace ese otro banco. Obviamente que no es de Santander, pero tiene una proximidad política que el otro no tiene. Para no sufrir el corte de la nada, igual vamos, si abro otro Zoom dentro de 5 minutos, que no va a tardar en grabarse eso, vamos a estar llegando el 40 y 45, ¿sí? Aviso por si nos quedamos pendientes, que de última haremos un Zoom cortito para tampoco demorarlos mucho más allá de la una, pero así puedo cerrar los temas. Ahora vamos a ir a la empresa, que igual, sabiendo que todos tienen una formación académica, quizás sea más un repaso que otra cosa, es información de la empresa, porque vamos a ir a los ratios. Algunos pueden tener más olvidado, otros los habrá visto, pero vamos a ver el tema de ratios que deberíamos observar en una empresa para hacer el análisis fundamental. ¿Sí? Así que cortamos acá y ahora volvemos a entrar. Piensen que podemos tardar, por lo que me ha tardado el Zoom, como 5 minutos en que se grabe todo y vuelva a abrir. ¿Sí? Nos vemos ahora.